Gracias. Muy bien, ¿cómo están? Bien. Bendecidos. Gracias. Sabes que estoy muy contento de poder hoy disfrutar juntos. Mirá, independientemente de cuál sea tu situación hoy, estoy seguro de que cuando el Señor está en un lugar, cualquier cosa puede ocurrir. Tal vez llegaste preocupado, con enfermedades, con situaciones familiares. Bueno, cuando nos encontramos con Jesús, todo cambia, todo cambia. Estoy seguro que hoy no va a ser una tarde igual a las otras. Agradecemos por todo lo vivido hasta ahora como iglesia, pero creemos que este es el año del crecimiento, el año donde vamos por mucho más como iglesia, como hijos de Dios, como cristianos, y eso es para cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Eso es para cada uno de nosotros. Estoy seguro que el Señor nos va a hablar en esta tarde. Y quiero que me acompañen. Voy a ir haciendo la previa del tema que quiero hablar hoy. En Juan 10:10, antes de ponerlo, ¿alguien lo sabe de memoria? Juan 10:10. ¿Lo sabes? ¿Alguien? Lo tenía ahí. Lo han pasado. Juan 10:10. Un versículo muy conocido. El ladrón no viene. El ladrón No viene para matar. muy bien. Jesús Más o menos muy bien. Jesucristo vino a Más o dar la menos. vida. Estuvo flojito, porque no pasa nada. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Un versículo muy conocido, ¿verdad? Que todos en algún momento lo hemos escuchado. Y si nunca lo habías escuchado, bueno, hoy era la tarde para que lo escuches. Y en este año, que es de crecimiento para la iglesia, para nosotros como hijos de Dios, algo que tenemos que tener bien en claro es que mientras nosotros estamos creciendo espiritualmente, mientras nosotros queremos avanzar, pasar al otro lado, como hablamos el domingo pasado, hay alguien que nos va a querer destruir, y ese es Satanás. Alguien que está bien dispuesto, que ha entregado totalmente su vida, ¿a qué? A destruirnos. Lo quiso hacer con Dios en el cielo en un momento y no pudo. Y hoy en día Satanás sabe que no puede contra una iglesia que se mueve en el poder del Espíritu Santo. Amén. Satanás sabe que ya perdió. Lo que estábamos haciendo hace un ratito de la Santa Cena es recordar de que Jesús ya venció la cruz del Calvario, venció a la muerte. Entonces, no hay nada más. Jesús ya peleó, Jesús ya ganó. Entonces, los hijos de Dios tenemos la victoria asegurada. Ahora, Satanás nos quiere distraer de esto, nos quiere matar espiritualmente, quiere que aflojemos en nuestra fe. Dios nos dice, este es el año de crecimiento, Dios nos dice, este es el año de las promesas, este es el año de caminar en lo nuevo que Dios tiene para nosotros, pero al mismo tiempo Satanás está peleando para hurtar, matar y destruirnos. Entonces tenemos que tener bien en claro que esta es una lucha espiritual, una lucha constante, y necesitamos ser sabios para saber que en este año ya Dios nos dio la victoria, pero Satanás continuamente nos va a querer destruir. Entonces desde ese punto tenemos que poner nuestra base, tenemos que partir desde ese punto, saber de que si estamos firmes en la roca no nos vamos a caer, sino que Dios nos dio la victoria, pero saber que Satanás está ahí continuamente en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras emociones, para querernos derribar y alejarnos del propósito de Dios. ¿Y sabes qué? Estamos todos en construcción de vida, todos en esta construcción donde vamos pasito a pasito, entregándole áreas de nuestra vida a Dios, y Dios nos va ministrando, y Dios nos va fortaleciendo, y Dios de a poquito nos va ministrando y sanando nuestro corazón. Pero esto es de a poquito. ¿Y saben qué? En esto de nuestra construcción de vida, quiero que vayamos a la palabra, al libro de Nehemías, capítulo 4.
¿Cuántos se lo saben de memoria? No, mentira. Nehemías 4. Nehemías 4, del 1 hasta el 20. Vamos a leer bastante. Pero quiero que estés bien atento a la palabra de Dios, que vamos a ir viendo bastantes cositas que Dios nos quiere hablar hoy, en estas próximas 4 horas que les voy a estar hablando. Nehemías 4, oramos. Cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se disgustó muchísimo y se burló de los judíos. Ante sus compañeros y el ejército de Samaria dijo: ¿qué están haciendo estos miserables judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros, van a hacer algo nuevo? Y Tobías el amonita, que estaba junto a él, añadió: hasta una zorra, si se sube en ese montón de piedras, lo echa abajo. Por eso oramos. Escucha, Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos. Entrégalos a sus enemigos, que los lleven en cautiverio. No pases por alto su maldad, ni olvides sus pecados, porque insultan a los que reconstruyen. ¿Vamos bien? Vamos en el 6. Continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo. Pero cuando Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los azodeos se enteraron que avanzaba la reconstrucción de la muralla y de que ya estaban cerrando las brechas, se enojaron muchísimo y acordaron atacar a Jerusalén y provocar disturbios en ella. Oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia de día y de noche para defendernos de ellos. Por su parte, la gente de Judá decía: los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros, no vamos a poder reconstruir esta muralla. Y nuestros enemigos maquinaban, les caeremos por sorpresa y mataremos, así haremos que la obra se suspenda. Atendé a eso, así haremos que la obra se suspenda. Algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían constantemente y nos advertían: los van a atacar por todos lados. Así que puse a la gente por familias, con sus espadas, arcos y lanzas, detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables. Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles, gobernantes y al resto del pueblo: escucha esto, no les tengan miedo, acuérdense del Señor, que es grande y temible, y pelean por sus hermanos, por sus hijos e hijas, y por sus esposos y sus hogares. Una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones y que Dios había frustrado sus planes, todos regresamos a la muralla, cada uno a su trabajo. A partir de aquel día, la mitad de mi gente trabajaba en la obra, mientras la otra mitad permanecía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Los jefes estaban pendientes de toda la gente de Judá, tanto los que reconstruían la muralla como los que acarreaban los materiales. No descuidaban ni la obra ni la defensa, ni la obra ni la defensa. Todos los que trabajaban en la reconstrucción llevaban la espada en la cintura. A mi lado estaba el encargado de dar el toque de alarma. Yo les había dicho a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo: la tarea es grande y extensa y nosotros estamos muy esparcidos en la muralla, distantes los unos de los otros. Por eso, al oír el toque
de la alarma, cerraremos filas. Nuestro Dios peleará por nosotros. Amén. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque vos estás en este lugar. Te quiero pedir que mientras vamos hablando, Señor, de tu palabra, que realmente tu palabra, Señor, llegue a lo más profundo de nuestro corazón y que vos nos ministres. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Tenemos una historia que nos cuenta el libro de Nehemías, donde el muro de Jerusalén había sido destruido, estaba en ruinas. Dice que había sido destruido por ataques de otras ciudades. La causa principal de esto fue anunciada por Dios muchos años antes. Hay que atender a esto. No es que el muro de Jerusalén fue destruido de un momento para otro sin explicación, sino que muchos años antes Dios había anunciado al pueblo de Jerusalén que si no se volvían de su idolatría y de su maldad, la cosa se iba a poner fea. Entonces Dios anunció por medio de sus profetas, por medio del profeta Jeremías y otros más, había anunciado de que el pueblo se tenía que poner realmente a buscar de Dios otra vez. El pueblo se había apartado. ¿Cuáles fueron las consecuencias de que el pueblo se apartara de Dios, que vaya a la idolatría y otros dioses? Bueno, que toda la protección de Jerusalén se perdiera. En los temas del gobierno de Jerusalén hubo una división tan grande, hubo peleas, hubo circunstancias que cuando vino el momento que fueron atacados por otros países o por otros lugares, lo que pasa era que estaban débiles. Entonces, ante el primer ataque del exterior que recibió Jerusalén, ¿qué pasa? Todo se destruyó. Pero hay un punto importante en esto. Dios de antemano siempre nos avisa de que tenemos que estar plantados en Él, porque si no la cosa no va a funcionar. El pueblo se metió en tanta idolatría, en tantos dioses falsos, que se olvidó del Dios de sus primeros amores. Y las consecuencias fueron feas. ¿Por qué? Porque el pueblo en un momento estaba fuerte, gobernando, en el gobierno tenía poder, no había chance de que si recibían ataques iban a terminar como terminaron. Pero el pueblo se distrajo tanto de lo que realmente tenía que atender, que perdieron de vista la defensa. Perdieron de vista cuando iban a ser atacados de estar fuertes con sus armas. Estaban tan divididos, estaban tan lejos de Dios, que ante el primer ataque todos los muros que brindaban seguridad se cayeron. Entonces vemos que Jerusalén estaba en un momento crítico, en un momento donde Dios había anunciado una profecía, donde esa profecía se cumplió. Estamos viendo a un pueblo de Jerusalén totalmente destruido, lo habla la palabra, después lo pueden leer toda la previa, pero si nos ponemos a leer toda la historia, terminamos mañana. Por eso les trato de resumir todo lo anterior que había pasado en los versículos que acabamos de leer. Entonces el pueblo de Jerusalén se había apartado de Dios. ¿Y qué pasa? Perdieron la seguridad. Todos esos muros que brindaban seguridad para la vida de los israelitas, de aquel pueblo de Dios, se cayó. Ahora, algo que tenemos que entender, y es que aún en medio de la ruina, aún en medio del caos, y donde todo era destrucción, surgió una persona que trajo esperanza, y esa persona fue Nehemías. Nos cuenta que Nehemías era un gobernante, no era un gran profeta de Dios, no era un gran apóstol, como tanto se hace llamar hoy. No era una persona tal vez con muchos títulos, pero el tipo le creía a Dios. El tipo le creía a Dios sin importar la destrucción que veía a su lado. Y dice que Nehemías se levantó en un momento crítico, donde todo era destrucción,
permiso y se puso las manos en obra, se puso a reconstruir los muros. ¿Qué representaban los muros? La seguridad de la ciudad. En este tiempo donde vemos tanta destrucción, donde vemos tanta inseguridad en el mundo, Dios está esperando por hombres y mujeres que le crean a Dios, que quieran volver a levantar seguridad en una ciudad perdida, en un mundo perdido, que realmente podamos levantarnos en fe como Jeremías y a pesar de la oposición poder ponernos firmes y realmente empezar a construir una seguridad, y esa seguridad viene de parte de Dios. Aunque haya destrucción, Dios está esperando gente que le crea a Dios, que crea que se puede volver a levantar aún las cosas que están en ruinas, aún las cosas que trajeron destrucción por mucho tiempo. Bueno, este es el tiempo que Dios está esperando por hombres de fe que se levanten como Nehemías. Y sabes que nos cuenta la historia, no ya en los primeros versículos del capítulo 4, que ni bien Nehemías con la ciudad se ponen a levantar las murallas, dice que empiezan a recibir burlas y ataques de todos los que los rodeaban. Dice que los gobernantes, nos habla de Sanballat, nos habla de Tobías, estos eran hombres que eran gobernantes. Ellos no les servía que Jerusalén se vuelva a levantar, porque sabía que era el pueblo de Dios. Y dice que cuando empezaron a escuchar y empezaron a ver de que Nehemías había puesto realmente, se había puesto firme y dijo, vamos a levantar estos muros. Cuando vieron eso, se acercaron y empezaron a burlarse y le decían, ¿qué van a poder reconstruir esto? ¿Qué van a poder construir otra vez si eso está todo en ruinas? Y ahí vemos cómo la oposición, ni bien empezaron a caminar en reconstrucción, la oposición tardó muy poquito en llegar. Y en este tiempo, en este año de crecimiento, de reconstrucción para muchos, tenemos que estar firmes, porque la oposición, si todavía no llegó, va a llegar. Las voces de afuera, exteriores, si todavía no llegaron a nuestra mente, tarde o temprano van a llegar y van a querer distraernos del propósito de Dios en nuestras vidas. Pero ¿sabés qué nos cuenta Nehemías? Que unos versículos después de que Sanballat empezó a burlarse y que dice, ¿qué están haciendo estos miserables judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a construir los muros de Jerusalén? Nehemías se puso firme y unos minutos después dice que Nehemías tiene una conversación con Dios y dice, escucha Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros, haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos, entrégalos a sus enemigos, que los lleven en cautiverio, no pases por alto su maldad. Y vemos a un Nehemías que ante la primera oposición no se pone a discutir con la persona que se estaba burlando de ellos. No vemos a un Nehemías perdiendo el tiempo discutiendo con las personas, sino que ante la oposición vemos a un Nehemías que se para firme y se pone a orar con el Dios de su salvación. Vemos a un Nehemías que había empezado a caminar en reconstrucción y ni bien empezó a caminar en lo nuevo que Dios tenía, oposición. Y en este tiempo tenemos que entender, en este tiempo de reconstrucción para nuestras vidas, para aquellas cosas que le estamos entregando a Dios, va a haber oposición. Pero nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino que contra principados de potestad. Nuestra lucha es espiritual, en otras palabras. Nuestra lucha es espiritual. Como Nehemías no tenemos que perder el tiempo con muchas palabras discutiendo con la gente, porque nuestra lucha no es con la gente, nuestra lucha es contra Satanás y contra principados. Va a haber oposición, gente. Va a haber oposición. Estamos en reconstrucción, gracias a Dios. Hace un calor. Estamos en reconstrucción.
¿Y sabes qué? Nehemías no se quedó callado ante la burla. Nehemías no se quedó callado ante la oposición. Pero Nehemías entendió que la lucha era espiritual y no era con las personas. Nehemías pudo haberse se hubiera puesto a luchar con los otros gobernantes, a intentar ganarles, a intentar lastimarlos, pero no, Nehemías fue al lugar correcto. Y en este año de crecimiento, algo que tenemos que entender es que siempre tenemos que ir al lugar correcto. No podemos perder el tiempo con otras cosas que nos sirven, con otras luchas que nos sirven. La lucha es espiritual, va a haber oposición, gente. Va a haber oposición en este año de crecimiento, porque así como los gobernantes al lado de esa ciudad de Jerusalén sabían que si Jerusalén volvía a levantarse iba a ser imposible, porque Jerusalén de la mano de Dios iba a ser invencible. Jerusalén de la mano de Dios, ellos sabían que era imposible ganarle. ¿Y sabes qué? Satanás sabe que nuestras vidas, de las manos del Dios Todopoderoso, somos invencibles. Una iglesia que se para en el poder del Espíritu Santo es invencible. Pero necesitamos saber cuál es nuestra lucha. Cuando vengan problemas, dificultades, saber cuál es nuestra lucha. Saber qué pelea tenemos que batallar. Tarde o temprano, Dios nos dará la victoria. Amén. Tarde o temprano, Dios nos dará la victoria. ¿Sabes qué? A lo largo de la historia de la Biblia vemos cómo Satanás siempre trató de distraer el propósito de Dios en la vida de las personas, de los que estaban marcados para algo grande. Nehemías, a través de burlas, él recibía ataques directamente a su identidad y al propósito de Dios. Si nos vamos al Nuevo Testamento, vemos a Jesús en un momento complicado en el desierto. Dice que Satanás se acerca y ataca directamente a su identidad. Y le dice, si sos el Hijo de Dios, ¿por qué estás pasando hambre? Si sos el Hijo de Dios, convertí esta piedra en pan. Y ataca directamente a la identidad. Satanás sabía que contra el poder de Jesús no podía, por eso trató de distraerlo. Satanás sabe que contra nosotros en el poder del Espíritu Santo no puede, por eso trata de distraernos. Con comentarios, vos que sos cristiano, vos que vas a la iglesia, ¿qué haces con tantos problemas? Vos que venís a la iglesia, ¿por qué tenés problemas familiares? ¿Por qué hay problemas económicos? Y trata de tocar nuestra identidad. Porque contra Jesús no puede, contra el propósito de Dios no puede. Entonces trata de distraernos, pero tenemos que despertar y saber que es simplemente una distracción y que tenemos que ponernos firmes, sabiendo que Dios pelea por nosotros. La lucha no es contra las personas, no es con palabras, es con el Espíritu Santo. Es con el Espíritu Santo. ¿Y sabes qué? Cuando iban pasando esta historia, fueron recibiendo más ataques. Iban recibiendo más ataques. Dice que de un momento a otro, en el versículo 16 que estábamos leyendo del mismo capítulo, nos cuenta una vez que nuestros enemigos, desde el 15, perdón, una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones y de que Dios había frustrado sus planes, todos regresamos a la muralla, cada uno a su trabajo. A partir de aquel día, la mitad de mi gente trabajaba en la obra, mientras la otra mitad permanecía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Los jefes estaban pendientes de toda la gente de Judá, tanto los que reconstruían la muralla como los que acarreaban los materiales no descuidaban ni la obra ni la defensa. Hay algo que tenemos que entender, iglesia,
para este año, y en este año de crecimiento y de madurez, es que no tenemos que descuidar ni la obra ni la defensa. ¿Qué quiere decir esto? Dice que el pueblo de Jerusalén se dividió. Dice que algunos trabajaban en la reconstrucción, estaban trabajando de a poquito, pieza por pieza, tratando de reconstruir la seguridad. Pero había otros que estaban en el punto de partida, estaban atentos a no recibir ataques de afuera. Y dice que en los momentos que iban a recibir ataques, ellos avisaban y todos iban a estar atentos porque sabían que se venían ataques exteriores. Y dice que hasta había alguien como con una trompeta que avisaba cuando el ataque iba a venir. ¿Qué nos quiere decir la palabra con esto? ¿Sabéis que en la iglesia, en este año, en este tiempo de reconstrucción, van a haber personas que van a estar en la obra reconstruyéndose, armando las piezas emocionalmente? Este año es un año de crecimiento y creemos que va a venir mucha gente nueva. Amén. Mucha gente nueva, nos vamos a extender como familia. Ahora, va a haber mucha gente que de a poquito va a estar en esa reconstrucción y va a necesitar de otra gente que esté en el punto de partida, escuchando la voz de Dios y sabiendo y discerniendo cuando se vienen ataques exteriores del enemigo. Hay personas, tal vez hoy estés en ese grupo que está en la reconstrucción. Todos pasamos por ese tiempo. Todos estamos en reconstrucción. Pero va a llegar un momento que Dios ya no te va a necesitar más ahí, porque Dios nos necesita pasar de nivel y necesitamos ser parte de los que estén atentos a escuchar la voz de Dios, a discernir cuando los ataques vienen del enemigo, para que la cosa no se divida. En este caso Nehemías fue muy sabio, porque los muros se habían caído, se habían destruido, porque el país, el lugar ese se había dividido. Nehemías no iba a pasar de nuevo por lo mismo. Nehemías sabía cuál era el trabajo que tenía que hacer. Mientras unos reconstruían, otros estaban en el pie de batalla, atendiendo a que no vinieran ataques, sabiendo de que la lucha era espiritual. No era una reconstrucción física nomás, no era una reconstrucción material, era una reconstrucción espiritual. Y en esta reconstrucción de seguridad que estamos como iglesia, un lugar de seguridad, de pertenencia, de aceptación, mientras nosotros vamos construyendo en nuestra vida, reconstruyendo aquellas cosas que se rompieron por el pecado, por haber estado alejados de Dios, otros necesitamos estar en la brecha, necesitamos estar ahí pendientes y saber cuáles son los tiempos de Dios y tocar la trompeta en algún punto espiritualmente y decir: se viene un ataque, iglesia, hay que estar firme en oración, en ayuno, sabiendo que la lucha es espiritual. ¿Sabes qué? Iglesias que no se mueven en el poder del Espíritu Santo y que no le dan el lugar a Dios son iglesias frías que no saben discernir entre el ataque del enemigo y lo que es carnal. ¿Sabes qué? El otro día, ya voy a ir terminando, pero el otro día veía a un ex brujo, lo pueden buscar después si quieren en YouTube, un brujo que por muchos años estuvo metido en tantas cosas de oscuridad, y dice que uno de los trabajos que él tenía como principal trabajo, dice que él tenía el trabajo, el encargo de que las iglesias se cierren, de que las iglesias se dividan, de que las iglesias se cierren. Y él contaba que por muchos años estuvo metiéndose sigilosamente en las iglesias como uno más, se sentaba en la primera fila, con traje, con corbata, y ahí estaba, haciendo un trabajo silencioso, y dice que dividió y se cerraron más de 120 iglesias. ¿Sabés lo que es eso? 120 iglesias que este brujo
brujo iba una por una. Parecía uno más, indefenso, levantaba las manos, pero dice que permanecía unos meses en la iglesia, se acercaba a los hermanos y empezaba a hablar, empezaba a traer discordia, hablaba de los líderes, hablaba de los pastores, ponía a todos en contra de todos. Y 120 iglesias se cerraron así. Iglesias que no supieron discernir de que el ataque venía de parte de Satanás. Pero ¿sabes qué es lo loco de todo esto? De que en un momento dice este brujo, gracias a Dios, este ya no es más brujo, ahora se convirtió. Gloria a Dios. Dice que después de haber dividido tantas iglesias, dice que entró una vez a una iglesia chiquita, donde había poquitas personas, no había pantalla, no había música, no había nada. O dice que vino, se sentó en el primer banco y ahí estaba una iglesia más, un trabajo más, un ataque más de Satanás para la iglesia. O dice que ahí se sentó y ya desde el principio llegó primero que todos y ya sentía de que había algo diferente en esa iglesia. Sentía como que se sentía molesto, sentía que la libertad que siempre tenía ya no la tenía más. Sentía que los trabajos que siempre hacía ese día no sabía por qué, pero no los iba a poder lograr y se sentía atormentado. Y dice que de repente empezó a escuchar una oración y dice que en uno de los salones escuchaba cómo gente clamaba y oraba antes de que empezara el culto, Y dice que este hombre se sentía atormentado y de repente ve que sale de uno de los salones unas ancianitas, parecidas así como Adelia y Pilú, que salen a veces antes del culto, antes de orar, antes de que empiece el culto, que estaban orando y que estaban clamando antes que empiece el culto. Y este hombre, este brujo, dijo: acá no voy a poder hacer nada, porque esta iglesia de verdad tiene algo diferente. ¿Y qué era eso algo diferente? Era la presencia de Dios, era la oración, que como Nehemías se plantó firme, sabiendo que había ataques espirituales, pero no dio el brazo a torcer, dijo: nuestro Dios pelea por nosotros, y hasta que no terminemos esta reconstrucción, no vamos a parar, porque nuestro Dios nos dio la victoria. Va a haber oposición, gente. Va a haber oposición. Van a haber cosas que mientras vamos reconstruyendo la familia, nuestro matrimonio, mientras nuestros hijos van creciendo un poquito más, va a haber oposición de Satanás. Va a venir la duda otra vez. ¿Será o no será lo que me prometió Dios? ¿Será o no será que para mí también hay crecimiento en este año? Y van a venir dudas y ataques de Satanás. Pero es ahí donde tenemos que entender de que la lucha no es con palabras, la lucha no es con acciones, la lucha es espiritual. Tenemos que saber de que todo empieza en la intimidad, todo empieza en oración. Gloria a Dios. Todo empieza en oración. Satanás ya perdió, familia. Satanás ya perdió. Dios nos dio la victoria. Cristo Jesús nos dio la victoria en la cruz del Calvario. Al tercer día resucitó en gloria. ¿Cómo no vamos a confiar en ese Dios todopoderoso? Que ni los brujos, ni la macumba, ni tanta cosa pueden contra este poder. Gloria a Dios. Porque Dios ya venció, Cristo ya venció. Él nos dio la victoria. Ponete de pie, ahí donde estás.